entonces, ¿cómo fue el embate entre Niki Lauda y Prost? Porque después vamos a hablar de Ayrton con Prost, pero Lauda venía de regreso de su retiro, después de 2 años retirado, volvió a correr en Fórmula Uno y ganó carreras. Y en aquel año de 84 fue campeón del mundo, pero por medio punto en contra Prost. Y como dice, como vos has hablado, ganaron 12 de las 16 carreras. Entonces fue un dominio mágico, ¿eh? El empezó del turbo, como ha hablado, y todo. ¿Cómo fue el embate de Prost, que era joven aún, venía de correr por Renault y casi ganar el Mundial 2 veces? Con Nelson Piquet ha ganado en 81 y 83, pero Prost ha intentado y casi logrado ganar. Pero Lauda, muy experiente, ya tenía 2 mundiales en su carrera, ha pasado por todo aquello. ¿Cómo fue el embate de los dos? ¿Cómo vos veía cómo la equipe los trataba? ¿Cómo era la diferencia de los dos? ¿Qué puedes decirnos? Pues sí, al momento, Alain Prost era uno de los mm, reconocidos mundialmente como uno de los mejores, si no el mejor al momento. Nicky tenía muy buena relación al momento con Ron Dennis. Ron y Nicky eran amigos y cuando Ron ah, empezó con el equipo, con McLaren, pues como siempre quiere tener los dos mejores corredores que existían. Ya había tomado a Prost, que había tenido ¿cómo se llama? Un pleito un poco con la Renault, había salido de la Renault y Ron lo había tomado, pero creo que fue Nicky que vino a la McLaren antes, después, cuando decidió volver a las carreras, que esa decisión fue un poco con la ayuda de Ron Dennis, que lo empujó mucho, y también la Marlboro para pagarle bien y traerlo de nuevo a la Fórmula 1. Eh, y en ese momento, pues porque ya yo no estaba todavía con la McLaren, pero la McLaren el año anterior estaba John Watson con él. Y John Watson lo había hecho bastante bien, pero se veía que the up and coming person era Alan Prost, sin duda alguna. Entonces, cuando Ron tuvo la oportunidad de tomar a Alan Prost, pues vino a la McLaren y acompañar a Niki Lauda, ¿no? Que Niki ya había estado algunas carreras con McLaren, había ya probado el motor TAG Porsche, que es el que íbamos a empezar a usar en el 84. En fin, la forma como se iban a acoplar estas dos personas era bastante vista para nosotros, porque eh, tanto Nicky sabía que iba a estar difícil para él ganarle a Prost. Prost sabía que en encima del coche durante las carreras no iba a tener ningún problema, porque él no tenía miedo de nadie. Pero sabía que Niki Lauda era un tipo muy especial, que si él no le ganaba en las carreras, le ganaba fuera del coche, porque tenía esa cosa difícil de describir que Niki Lauda tenía, pero era un tipo realmente increíble. Yo siempre traté de sacarle lo más que pude a Niki, pero era un tipo muy, muy, muy especial, ¿no? De todos los pilotos que hemos tenido en McLaren, que yo he sido pues bastante amigos de todos, con Nicky era un poco más difícil, era una personalidad que no sé, que tenías que tocar la puerta antes de abrir su corazón, ¿no? Porque era así el tipo, difícil de describir. Ah, pero sí, fue un año que
La verdad, Nicky se llevó el campeonato por ese medio punto que si no se hubiera suspendido la carrera de Mónaco y Ayrton seguramente la ganaba, y Prost se queda segundo con 6 puntos, pues hubiera ganado el campeonato del mundo, ¿no? Así es que fue una cosa. Alan Prost tuvo un poco de mala suerte en sus campeonatos, porque se lo perdió por medio punto cuando no debería de haberlo perdido, porque eran 12 carreras que ganamos, 7 las ganó Prost, 5 las ganó Lauda. Así que para mí fue injusto. Después, más tarde, Balestre campeó el campeonato, campeó los puntos en uno de los años básicos entre Prost y Senna. Se calculaba el campeonato del mundo, solo los 11 mejores posiciones de del año. Entonces, él lo perdió un año que no me recuerdo qué año fue, con Ayrton, cuando él había hecho 105 o 104 puntos y Ayrton había hecho 94, pero Ayrton fue campeón porque le 88. contaron, tuvo que descontar más años o algo así, en fin. Sí, Alain hubiera sido campeón no 4, pero 5 o 6 veces. Pero en fin, eso es que tuvo un poco mala suerte ahí. Pero sí fue interesante porque para Alain no fue campeón del mundo en el 84, pero aprendió muchísimo de estar trabajando con Nicky. Aunque si le ganaba más y fue más rápido que Nicky, pues como que aprendía mucho de Nicky, que le sirvió en su futuro.